Sean bienvenidos mis queridos seres de luz y escuchen con atención y reciban con amor este siguiente mensaje. Unos. Soy el Arcángel Miguel. Mi presencia es necesaria hoy, para algunos asuntos importantes. Yo diría que esta semana es una semana muy interesante en su mundo, especialmente para aquellos que viven en Brasil. Solo les diré a aquellos que están siguiendo efectivamente el camino de la luz, escuchen sus corazones. No os dejéis llevar por vuestras mentes y egos, no os dejéis maniobrar, ni dejéis engañar por nada ni por nadie. Puedo decir que esta semana la intensidad de esa masa negativa aumentará profundamente para que pueda tener más fuerza sobre las mentes de aquellos que se dejan manipular, aquellos que se dejan maniobrar. Se ha dicho aquí varias veces, ¿dónde estás dentro de esta misa? Tomar partido, elegir el lado A o el lado B. ¿O estás fuera, eligiendo la luz? Muchos no pueden entender, muchos no pueden encajar sus ideas con lo que hemos hablado. Y para esto solo diré una cosa, entiendes muy bien de lo que hablamos, solo que por supuesto que no escucharás lo que estamos diciendo, porque lo que crees y lo que piensas, es que es lo correcto. Tu ego está indicando perfectamente el camino a seguir, así que sales con esto, no entiendo de qué están hablando, no puedo entenderlo. Muy bien, ya has hecho tu elección, estás allí en la masa grande y todo está bien. Quien quiera que tome esta decisión, no pasará nada. No pienses que serás castigado, ni que tus caminatas serán interrumpidas o disminuidas, porque estás allí. Solo digo que van a cosechar lo que plantaron, eso es todo. Cada uno de ustedes hoy está tomando una decisión, y es una elección muy seria, que definirá exactamente lo que pasarán dentro de un tiempo, tu futuro. Porque el tiempo que viene, lo que ustedes llaman el futuro, es el resultado de lo que eligen hoy. Así que está bien, cosecharás lo que plantes. Ahora, por adelantado, no te quejes, no te atrevas a los cielos por algo que ya has hecho. El momento, no solo aquí en este país, sino en todo el planeta, es el momento de las últimas cartas, acciones extremadamente violentas y profundas para traer sufrimiento, miedo, injurias. Para mostrarte que no somos nada, que siguen dando las inyecciones, que siguen haciendo lo que quieren. Como todos hemos dicho aquí, no tenemos que probar nada, cualquiera que quiera creerlo, permanecer dentro de esa energía, sumergirse en ella, creer en ella sin ningún problema. Ahora, entonces vas a tener un buen trabajo saliendo de eso, pero eso es lo que quieren, que cada vez más de ustedes crean que el control sigue siendo suyo y que hacen lo que hay que hacer, guerras, violencia. Sumérgete en esa energía, acuerda con ellos, aumenta la egrégora, sé parte de ella y aplauden y al mismo tiempo ríen de los tontos que caen en su red, porque saben que nada de esto durará y que llegará el momento, cuando se los quitarán, cada uno seguirá su camino según las leyes universales. Ahora y tú que has confiado tanto, tú que te has aferrado tanto por ellos, tú que has vivido su energía tanto tiempo, ¿qué harás sin los líderes de aquí? ¿Qué vas a hacer? ¿Sentirte avergonzado? ¿O no? Van a crear un nuevo ejército de almas negativas para apoderarse del planeta de nuevo. ¿O te digo que esto no sucederá, porque gradualmente no te quedarás aquí, serás sacado del planeta? Y no es una cuestión de elección, porque la elección ya ha sido hecha por ti. Serás eliminado. Como no importa, por lo tanto, depende de cada uno de ustedes ahora hacer su elección. Cuanto más se acerquen estos procesos, más aumentará la masa, para una mayor manipulación, para que se alcance un contingente más grande. Y si te dejas llevar por esta masa, de acuerdo, sé parte de ella, pasa un buen rato dentro de ella. Ahora bien, no te quejes de las consecuencias que vendrán. Puedo decirles esto, todo el planeta recibirá las consecuencias, pero cada uno con su cuota. Aquellos que están fuera, que no han alentado estas egoras, que no formaron parte de ella, no sufrirán prácticamente nada. Ahora el resto sufrirá en la carne, como dices,
las consecuencias de tus obras. Pero sigue escuchando a tus egos y mentes, ya has elegido bandos y estos son los correctos. ¿A quién? Para ti. Luego continúe la caminata, luego no se queje, aplauda por la masa negativa, sumérjase en ella y sumérjase profundamente, para sentir en su interior lo que es vivir dentro de esta masa. Este aprendizaje es importante, será importante para muchos, por lo que no podemos actuar todavía. La raza humana debe aprender a conocer las consecuencias de sus propias decisiones. No es por nada que su planeta hoy es como es, porque la mayor parte proviene de las decisiones que toman, que son decisiones egoístas donde todos piensan solo en sí mismos y nunca en el todo. Así que ahí están las consecuencias y una vez más verás las consecuencias de lo que estás eligiendo, solo entonces ocurre el aprendizaje. Por ahora estamos viendo todo. Tendrás el momento de nuestra acción, lo creas o no. No estamos preocupados por eso, he dicho que ya no dependemos de su energía para hacer nada. Todo lo que haya que hacer, se hará, independientemente de la cantidad de personas despiertas que estén en el planeta. Ya no importa, ya hemos tomado la decisión, tenemos el momento adecuado y ya sabemos cuál es, independientemente de su elección. Pero con cada elección, siempre hay un resultado, así que toma tus decisiones. Y detén esta teoría ridícula de que no entiendes de lo que estamos hablando, entiendes y muy bien. Simplemente no pueden admitir que están tomando las decisiones equivocadas. No, eso sería un problema muy serio. ¿Cómo se vería tu imagen? ¿Admites que estás equivocado? No puedes. Para que cada uno de ustedes haga su camino y adelante, cosechará las consecuencias, como todo en sus caminos, siembra y cosecha. Hoy están cosechando este planeta en el que viven, por las decisiones que han tomado y está bien, cada uno recibirá de acuerdo con su cuota. Para aquellos que están fuera de esta masa, yo diría que involucran diariamente al planeta en luz, involucran a este país en luz, para disminuir la fuerza de esta masa negativa. Para que menos personas tomen las decisiones equivocadas, nada cambiará lo que sucederá. Entiende que, vamos a actuar en cualquier situación, solo nos gustaría que fueras lo suficientemente fuerte como para eliminar esta masa negativa, no alimentarla. Así que cuanta más luz emanes para el planeta y este país, menos personas habrán tomado decisiones equivocadas. Menos personas serán egoístas y pensarán solo en ti. Y menos personas actuarán con sus mentes porque no creen de lo que estamos hablando. Porque si lo hicieran, no lo harían. Así que el juego se libera, el juego ha comenzado, tendrá un victorioso que ya sabemos lo que es. La luz ganó, incluso antes de que termine el juego, la luz ya ha ganado. ¿Qué es lo importante? Es solo que cada uno de ustedes toma la decisión correcta, para recoger menos problemas por adelantado, pero esa es la decisión del otro. Cualquiera que quiera entender de lo que estamos hablando, simplemente abra su corazón y deje sus oídos abiertos a la luz, lo entenderá perfectamente. Ahora, si no haces eso, no entiendes de lo que estamos hablando, o no quieres entender, es más cómodo. Entonces se da la advertencia, cada uno que hace su buena elección, para sí mismo o para el todo. Esto también es una lección, pensar en ti mismo o pensar en el todo. Y cada uno cosechará exactamente qué plantar, la decisión se deja a cada uno, el corazón o la mente de cada uno de ustedes. Bendiciones, les enviamos un abrazo bien fuerte y apretado a cada uno de ustedes que escuchó este mensaje, se despide Los Asita.